Cuando un narcisista llega a la certeza absoluta de que no vas a regresar jamás, de que has cerrado todas las puertas y sellado cualquier rendija por la que pudiera colarse de nuevo en tu vida, se produce un terremoto interno que muy pocos pueden imaginar. No se trata, como ocurre en las rupturas sanas, de una tristeza por la pérdida de un vínculo afectivo o de un duelo por un amor que terminó. Para el narcisista, la relación nunca fue realmente sobre un amor genuino. Fue un contrato invisible de poder, un intercambio constante en el que tú, muchas veces sin saberlo, alimentabas su frágil identidad con tu atención, tu energía y tu validación. Cuando ese suministro vital desaparece de forma definitiva, ellos no sienten simplemente que pierden a una persona. Sienten que se les arranca un trozo del falso yo, de esa estatua hueca y dorada que han construido con tanto esfuerzo y que necesitan desesperadamente mantener intacta para no enfrentarse a su propio vacío. En la superficie, desplegarán una estrategia meticulosamente ensayada para aparentar que todo sigue igual. Se mostrarán fríos, imperturbables, incluso triunfantes. Publicarán imágenes en sus redes que transmiten éxito y una felicidad impostada. Se rodearán de personas que refuercen esa ilusión. Harán comentarios casuales y calculados para insinuar que están mejor que nunca. Y si alguien pregunta por ti, dirán con una estudiada indiferencia que tu ausencia no les afecta en absoluto. Cada gesto, cada palabra y cada omisión está cuidadosamente orquestada para enviar un mensaje claro. Tú no has tenido ningún impacto real en mi vida. Pero la realidad que se esconde detrás de esta fachada es muy distinta. Lo que ocurre en su fuero interno es una mezcla tóxica y corrosiva de frustración por no haber conseguido revertir tu decisión, de una rabia silenciosa por haberte escapado de su control, y de un pánico existencial al perder una de sus fuentes más estables de suministro. A esto se suma una ansiedad paralizante ante la incertidumbre de si podrán reemplazarte con la facilidad que siempre imaginaron. Esta no es una simple incomodidad pasajera, es una sacudida profunda a la estructura misma que sostiene su identidad. Mientras proyectan al mundo la imagen de que todo está bajo control, internamente luchan contra una sensación de amenaza existencial que no pueden tolerar. Y es precisamente aquí donde tu comprensión de este proceso se convierte en tu mejor herramienta de protección. Saber que esa aparente calma no es fortaleza, sino una actuación, que no están en paz, sino en una campaña para manipular las percepciones, te ayuda a no caer en la trampa de interpretar su silencio o su frialdad como señales de una indiferencia real. Cada segundo que mantienes tu distancia, erosionas un poco más esa máscara. Y cada día que no respondes, refuerzas el golpe que ya ha desestabilizado su frágil mundo. Cuando la certeza de que no regresarás se asienta de forma irreversible en su mente, el narcisista entra en una fase de urgencia silenciosa que rara vez se muestra al exterior. Lo primero que sienten es una necesidad casi compulsiva de llenar el hueco que dejaste. Y no porque añoren tu compañía o extrañen la intimidad que compartieron, una intimidad que, en realidad, nunca existió de forma auténtica, sino porque tu partida les ha dejado expuestos a una sensación insoportable, la de no tener a alguien bajo su influencia constante. Ese vacío no es emocional en el sentido profundo de la palabra. Es un hueco de poder, de control, de ese espejo constante que les devolvía la imagen de superioridad que necesitaban para sostener su frágil construcción interna. En este estado de urgencia, se activan como si estuvieran en una misión de supervivencia. Empiezan a buscar de manera casi frenética nuevas fuentes de suministro narcisista, alguien que pueda cumplir rápidamente el papel de testigo y reforzador de su grandiosidad. En esta fase, no hay un criterio basado en la compatibilidad, los valores o una conexión genuina. Lo único que importa es la eficiencia con la que esa nueva persona pueda proporcionarles atención, admiración y respuesta emocional. Por eso, con frecuencia, se lanzan a relaciones relámpago, reactivan contactos con exparejas antiguas o se involucran en aventuras superficiales y vacías. Lo urgente no es elegir bien, sino tapar el agujero que tu ausencia ha dejado en su ego. Esta búsqueda compulsiva, sin embargo, rara vez produce resultados duraderos. Con la misma rapidez con la que idealizan a una nueva persona, también la descartan cuando ésta no cumple con las expectativas irreales que depositaron sobre ella. En esa carrera frenética por reemplazarte, lo que realmente hacen es confirmar una verdad que no quieren admitir, que la forma de suministro que tú ofrecías, con tus características únicas, tu forma de cuidar, tu disposición a dar, tu empatía, no es tan fácil de encontrar ni de replicar. Y aunque jamás lo reconozcan abiertamente, ese descubrimiento actúa como una herida latente que reaviva la frustración de haberte perdido definitivamente.
Mientras tanto, su mundo externo sigue diseñado para que nadie note el caos interno. Publicarán imágenes con sus nuevas conquistas, historias llenas de sonrisas y planes, como si todo fluyera sin el más mínimo esfuerzo. Pero detrás de cada fotografía, de cada gesto de aparente normalidad, existe la sombra de la comparación con lo que tenían contigo, la incomodidad de saber que no pueden replicar la fórmula exacta que un día les sirvió para sostener su fachada. Ese contraste, aunque nunca lo expresen, se convierte en una de las formas más persistentes de ser perseguido por tu recuerdo, incluso en medio de su búsqueda desesperada por nuevas presas emocionales. Cuando comprenden que no podrán recuperarte, otra de sus respuestas automáticas es tomar el control de la narrativa, ya que no pueden tener control sobre ti. En su mente, si no pueden manejar tus acciones o tus emociones, al menos pueden moldear cómo los demás te perciben. Esta estrategia se convierte en una extensión de su necesidad de dominio, pero ahora trasladada al terreno de la opinión pública, de las percepciones compartidas en su círculo social o profesional. Es aquí donde se despliega lo que podríamos llamar una campaña silenciosa de difamación, diseñada para debilitar tu imagen y, al mismo tiempo, reforzar la suya. Comienzan a sembrar pequeñas y venenosas semillas de duda en las personas que los rodean, comentarios ambiguos, insinuaciones sobre tu supuesta inestabilidad emocional, historias alteradas que omiten convenientemente sus propios abusos y exageran tus reacciones. Nunca dirán de forma directa, esa persona es mala. Sería demasiado evidente y burdo. Lo que harán será soltar frases cargadas de una falsa nobleza, del tipo, me duele mucho lo que pasó, pero prefiero no hablar mal de ella, o yo hice todo lo que pude, pero no se puede ayudar a quien no quiere cambiar. De esta manera, se colocan hábilmente en el papel de la víctima noble y paciente, dejando que los demás saquen sus propias conclusiones, exactamente las conclusiones que ellos quieren que saquen. En ocasiones, no actúan solos. Utilizan intermediarios, amigos en común o incluso familiares, para propagar su versión de los hechos. Estos mensajeros pueden ni siquiera ser conscientes de que están participando en una estrategia de manipulación. Creen que simplemente están transmitiendo una preocupación o repitiendo algo que escucharon de manera inocente. Sin embargo, cada repetición de la historia manipulada refuerza la imagen que el narcisista quiere proyectar, la de una persona injustamente tratada e incomprendida, que hizo todo lo posible por salvar la relación y que ahora carga con el peso de un abandono cruel. Este tipo de maniobra no busca únicamente ensuciar tu reputación por simple malicia. Este comportamiento tiene un objetivo más profundo y retorcido: aislarte. Si consiguen que algunas personas de tu entorno duden de tu versión o se alejen de ti, no solo logran infligir un golpe a tu red de apoyo en un momento de vulnerabilidad, sino que también reafirman para sí mismos la idea de que todavía poseen influencia sobre tu ecosistema. Es un recordatorio interno de que, aunque ya no estés presente en su vida, siguen teniendo una forma de alcanzarte y de afectar tu realidad. La gran ironía es que, mientras intentan manchar tu imagen para los demás, en el fondo están validando tu inmensa importancia. Nadie invierte tiempo, energía y recursos en destruir a alguien que le resulta irrelevante. Lo hacen precisamente porque tu partida dejó un vacío que no saben cómo llenar y, de alguna manera, siguen luchando contra tu sombra. El hecho de que dediquen tanto esfuerzo a moldear como otros te perciben es la prueba silenciosa de que tu presencia, y ahora tu ausencia, continúa ejerciendo un peso que ellos simplemente no pueden ignorar. Tras la fachada de indiferencia que intentan proyectar, el narcisista que sabe que no volverás a su vida suele involucrarse en un patrón obsesivo de vigilancia silenciosa. No se trata de una curiosidad inocente ni de un interés genuino por tu bienestar. Es una conducta motivada por la necesidad de mantener una conexión unilateral y por el deseo de recopilar información que pueda ser utilizada como una herramienta de manipulación o venganza futura. Aunque públicamente actúen como si te hubieran olvidado, en privado se dedican a observarte con una atención que roza lo compulsivo. Este monitoreo puede adoptar múltiples formas. La más evidente es la observación directa de tus redes sociales. Revisan tus publicaciones, tus comentarios, tus fotografías, e incluso tus interacciones con otras personas. Si los has bloqueado, es frecuente que creen perfiles falsos para seguir tus movimientos sin ser detectados, o que utilicen las cuentas de terceros, amigos en común, familiares, compañeros de trabajo, para tener un acceso indirecto a tu vida digital. En algunos casos, llegan a manipular a esas personas para que les envíen capturas de pantalla o les cuenten detalles sobre lo que estás haciendo,
con quien te relacionas o cómo te presentas ante el mundo. Su objetivo no es simplemente ver lo que haces, es interpretar cada detalle bajo la lente distorsionada de su ego herido. Si publicas una foto sonriendo, pueden sentir una punzada de rabia, porque interpretan que estás bien sin ellos, lo cual invalida su supuesta importancia. Si compartes algo melancólico, lo ven como una posible señal de que aún los extrañas, una grieta por la que podrían intentar volver a entrar. Cada gesto, por mínimo que sea, se convierte para ellos en material para elaborar teorías y alimentar narrativas internas donde ellos aún tienen un papel protagónico en tu historia. En su lógica, este acto de espionaje es una manera de conservar poder. Aunque ya no puedan hablarte directamente, el sentir que saben lo que haces les da la ilusión de que todavía están presentes, de alguna forma, en tu vida. Además, recopilar esta información puede servirles para reactivar el contacto en el futuro. Un comentario casual sobre algo que publicaste, una referencia velada a un evento que viviste, todo diseñado para hacerte sentir observada y, en consecuencia, vulnerable. Lo más inquietante de este patrón es que no requiere de tu participación para existir. Puedes estar completamente comprometida con tu proceso de recuperación y, aún así, ser el objeto de esta vigilancia encubierta. Y a diferencia de las interacciones abiertas, el monitoreo secreto les permite mantener su imagen pública de indiferencia completamente intacta. Nadie sospecha que, detrás de esa aparente calma, se esconde un interés malsano y persistente por tu vida. Es un recordatorio de que, incluso cuando crees haber cortado todo vínculo, para un narcisista que ha perdido su fuente de control, la idea de soltar por completo es casi insoportable. Cuando se dan cuenta de que el contacto directo ya no funciona y de que cualquier intento explícito de acercamiento es recibido con silencio e indiferencia, el narcisista recurre a un recurso aún más insidioso: las provocaciones indirectas. Son como cebos emocionales, colocados estratégicamente en tu camino para intentar atravesar tus defensas sin romper técnicamente la regla del contacto cero. Es como si intentaran encender un fósforo cerca de un bidón de gasolina, no para iluminar, sino para provocar una reacción explosiva. Estas provocaciones suelen aparecer de forma aparentemente inocente. Pueden ser publicaciones ambiguas en redes sociales, llenas de frases con doble sentido que podrían o no referirse a ti, pero que están diseñadas para despertar tus dudas. También pueden mostrar fotos exhibiendo momentos de una felicidad extrema y ostentosa, logros repentinos o nuevas relaciones, todo con el objetivo de activar tu curiosidad o, incluso, tus celos. Este tipo de escenificación no es espontánea. Está calculada al milímetro para sembrar la semilla de la comparación y la duda en tu mente. Otra táctica común es el uso de mensajes o recados accidentales, enviados por error a ti o a personas cercanas, para que te lleguen. Lo que parece un simple descuido es, en realidad, un movimiento medido para probar si todavía pueden provocar una respuesta. Si reaccionas, aunque sea con indignación, ya les has confirmado que aún ocupan un espacio en tus pensamientos. En algunos casos, la provocación adopta la forma de una superación ostentosa. Mostrar públicamente viajes, eventos sociales o supuestos actos de generosidad, construyendo una narrativa de que están mucho mejor sin ti. No se trata de vivir de verdad, se trata de actuar para una audiencia. Y el público principal de esa actuación eres tú. Quieren que veas, que pienses, que sientas. Para el narcisista, tu silencio no significa ausencia, sino un escenario desde el cual pueden lanzar sus provocaciones y medir su efecto. Lo más importante es entender que estas provocaciones no tienen nada que ver con el amor o la nostalgia. Nacen de la necesidad de reafirmar que aún conservan algún tipo de control sobre tu estado emocional. Cuando te mantienes firme y no reaccionas, rompes el ciclo que los alimenta. Pero para ellos, ese tipo de indiferencia es casi insoportable. Y precisamente por eso, las provocaciones suelen intensificarse justo antes de desvanecerse por completo. Cuando el narcisista comprende que ya no podrá recuperarte y que el vínculo que le servía como suministro principal está definitivamente roto, suele refugiarse en una distorsión selectiva de la memoria, la idealización parcial del pasado. Este proceso no es un acto de nostalgia genuina ni de arrepentimiento real. Es un mecanismo de defensa para amortiguar el impacto de la pérdida de control y, al mismo tiempo, preservar la narrativa interna que alimenta su ego. En su mente, comienzan a reproducir en bucle escenas de la relación en las que tú apareces complaciente, afectuosa y admiradora. Magnifican esos momentos, los embellecen, los convierten en la prueba de lo valioso que eras para ellos.
Pero no lo hacen porque quieran reparar lo perdido, sino porque necesitan reinterpretar la historia de un modo que los coloque a ellos como las víctimas de una pérdida injusta. Todo lo negativo, los abusos, las manipulaciones, la frialdad, es relegado al olvido o minimizado hasta casi desaparecer. Lo que queda es una versión filtrada y unilateral de la historia, diseñada para proteger su frágil orgullo. En conversaciones con otros, pueden llegar a hablar de ti como la mejor pareja que tuvieron, o insinuar que las cosas podrían haber sido diferentes si ciertos factores externos no hubieran intervenido. Sin embargo, esta idealización nunca implica una asunción de responsabilidad personal ni un deseo genuino de cambiar. Es una fantasía que les permite sufrir por algo que, en realidad, destruyeron ellos mismos, pero sin tener que enfrentarse a esa dolorosa verdad. Curiosamente, esta reconstrucción selectiva del pasado también les sirve como una herramienta de manipulación si, en algún momento futuro, intentan reabrir el contacto. Al presentarse como alguien que aún recuerda lo bueno y que no guarda rencor, buscan generar en ti una sensación de nostalgia, la idea de que tal vez haya algo valioso que rescatar. Pero detrás de esta aparente ternura se esconde la misma motivación de siempre: recuperar el acceso al suministro emocional que han perdido y reafirmar que aún tienen influencia sobre ti. Comprender que esta idealización no es un reconocimiento auténtico, sino una estrategia de autoengaño y control, es clave para no dejarte arrastrar de nuevo al ciclo, por más convincente que pueda parecer su relato. Es una versión editada de la historia donde la verdad ha sido amputada para servir al guión narcisista. Cuando la realidad de que no volverá se instala definitivamente en su mente, el narcisista, incapaz de tolerar el vacío que deja la pérdida de su suministro principal, inicia una búsqueda acelerada y casi desesperada de sustitución. No se trata de encontrar un nuevo amor, una conexión genuina o una afinidad emocional. Lo que buscan es una réplica funcional, alguien que pueda cumplir, lo más rápido posible, el papel que tú desempeñabas en el ecosistema de su vida. Esta sustitución puede ser sorprendentemente literal. A menudo buscan a alguien con rasgos físicos parecidos a los tuyos, un estilo similar, intereses que les recuerden a los tuyos o, incluso, una dinámica emocional que imite la que tenían contigo. La urgencia por reemplazarte no proviene de un apego sentimental, sino de la profunda dependencia que tienen de las reacciones, la atención y la validación externas. Sin ese flujo constante de suministro, el falso yo que han construido empieza a agrietarse, y con él, su sensación de poder y control. Por eso, muchas veces, la nueva relación comienza incluso antes de que la anterior haya terminado de manera oficial, o se establece en cuestión de días o semanas después de la ruptura. A ojos externos, este reemplazo veloz puede parecer una muestra de que ya han superado lo ocurrido. Sin embargo, la verdad es que la persona elegida es vista más como una herramienta que como un compañero de vida. Todo se mide en términos de utilidad. ¿Puede llenar el hueco que tú dejaste? ¿Puede ofrecer el mismo tipo de atención, admiración o tolerancia al abuso? ¿Puede reforzar la imagen social que el narcisista quiere proyectar? Lo irónico es que, en su afán por sustituirte, el narcisista a menudo se frustra cuando la nueva persona no reacciona, no aguanta o no se adapta exactamente de la misma manera en que tú lo hacías. Esa comparación constante, que rara vez confiesan en voz alta, no es un signo de que te extrañen como individuo. Es una señal de que añoran la eficacia con la que tú cumplías una función específica dentro de su sistema de autoabastecimiento emocional. Cuando el sustituto falla en replicar esa función a la perfección, el narcisista puede descartarlo con la misma rapidez con la que lo incorporó, repitiendo el ciclo con otra persona, siempre persiguiendo la ilusión de que la siguiente vez lograrán retener el control perfecto. Cuando el narcisista comprende que no hay vuelta atrás, uno de sus movimientos más calculados es adoptar el papel de víctima. Este acto no nace de una herida genuina o de un arrepentimiento auténtico, sino de una estrategia meticulosa para manipular las percepciones y asegurar nuevas fuentes de suministro. La narrativa que construyen está diseñada para provocar simpatía, despertar un sentimiento de culpabilidad en quienes los escuchan y, sobre todo, desviar la atención de su propia responsabilidad en la ruptura. En esta encarnación de injusticiado, exageran o inventan episodios en los que tú, supuestamente, les fallaste, los abandonaste sin razón o los trataste con una frialdad inexplicable. Lo cuentan con un dramatismo que apela directamente a las emociones de su audiencia. Lágrimas oportunas, pausas largas para enfatizar su supuesto dolor, frases cargadas de insinuaciones como lo di todo por esa persona o nunca entendí por qué se fue así.
El objetivo no es procesar un duelo, es sembrar una imagen distorsionada de la historia que les permita reposicionarse como el héroe incomprendido o el mártir traicionado. Este papel de víctima también les sirve para reclutar aliados. Amistades mutuas, familiares o conocidos pueden convertirse en portavoces involuntarios que transmiten su versión de los hechos, amplificando la campaña de difamación sin que ellos tengan que mancharse directamente las manos. De esta manera, mantienen una presión emocional sobre ti sin necesidad de un contacto directo, erosionando tu reputación y, a la vez, reforzando su propia narrativa de inocencia. El aspecto más perverso de esta táctica es que, mientras públicamente se presentan como devastados por tu partida, internamente su motivación principal sigue siendo recuperar el control. No buscan comprensión, buscan poder. Y en esa búsqueda, la victimización es una de sus herramientas más efectivas, porque les permite manipular desde una posición que parece inofensiva, pero que en realidad es calculadamente corrosiva para tu estabilidad y tu imagen. Cuando el narcisista asume que jamás recuperarás el lugar que un día ocupaste, puede que en la superficie adopte una postura de indiferencia, pero por dentro, muchas veces, cultiva un resentimiento profundo y persistente. Este resentimiento no es un simple enfado pasajero, es una herida en su ego que permanece abierta, alimentada por la idea de que has desafiado su autoridad y has roto el guión en el que ellos siempre se percibían como la figura dominante. Ese malestar silencioso se traduce en un deseo latente de venganza. No siempre se manifiesta de forma inmediata ni directa. De hecho, suelen guardar este impulso como un arma que esperan usar en el momento en que más daño pueda causar. Pueden burlar el tiempo con una aparente calma, pero en su mente ya están planeando posibles escenarios, como arruinar tu reputación en un momento vulnerable, como interferir en tus futuras relaciones o como sabotear de manera definitiva. Ese hecho erosiona la narrativa que han construido sobre sí mismos, la de que siempre tienen el control y de que nadie se atreve a dejarlos sin consecuencias. Así, la venganza se convierte en una forma de restaurar, aunque sea de forma ilusoria, el equilibrio de poder que sienten haber perdido contigo. Cuando perciben que no pueden recuperar tu presencia ni tu participación en su vida, otro mecanismo silencioso pero muy destructivo entra en juego: la reescritura de la historia. El narcisista no se conforma con recordar los hechos tal como ocurrieron. Necesita moldearlos, distorsionarlos y, si es necesario, inventarlos para que encajen en su guión interno y lo protejan de la verdad más dolorosa, que no fueron lo suficientemente importantes o poderosos como para retenerte, y que fueron sus propias acciones las que te empujaron a irte. En su nuevo relato, los episodios de abuso, manipulación o desprecio se minimizan o se borran por completo. Los momentos en los que mostraron una indiferencia glacial ante tu dolor son transformados en supuestas pruebas de su paciencia o sacrificio. Tus reacciones, completamente legítimas ante el maltrato, se presentan como ataques desproporcionados o como pruebas de tu inestabilidad. Así, en la historia que ellos cuentan, los roles se invierten por completo. Tú pasas a ser el villano, y ellos, el mártir que soportó más de lo que cualquier ser humano hubiera tolerado. Esta reescritura no solo se lleva a cabo en la soledad de su mente, la comparten activamente con terceros para reforzar su versión y obtener una validación externa. Amigos, familiares o colegas pueden recibir una narración cuidadosamente editada, llena de detalles diseñados para despertar simpatía hacia el narcisista y rechazo hacia ti. Cuantas más personas acepten esta versión adulterada de la realidad, más segura se siente la máscara del narcisista y más difícil será para ti corregir la imagen que otros tienen de lo ocurrido. El objetivo no es solamente proteger su ego, es también, y de forma muy perversa, sembrar dudas en ti. Si en algún momento la versión repetida por ellos y respaldada por otros comienza a calar en tu mente, podrías llegar a cuestionarte tu propia memoria, tu percepción de los hechos. Este es un intento encubierto de recuperar el control psicológico sobre ti, incluso en la más completa ausencia de contacto. En el fondo, la reescritura de la historia es su última línea de defensa para preservar la ilusión de que nunca perdieron realmente, aunque la realidad sea que ya no tienen ningún poder sobre tu vida. Cuando la certeza de que no volverás se instala en su mente, por muy hábiles que sean en ocultarlo, el narcisista experimenta momentos fugaces pero increíblemente intensos de vacío existencial. No es un vacío superficial o pasajero, es una sensación de un hueco profundo, como si se enfrentaran a un abismo interno que llevan toda la vida evitando mirar. Este vacío surge porque tu ausencia no solo representa la pérdida de una persona, sino la desaparición de una fuente vital de validación,
atención y control que sostenía la frágil ilusión de su grandiosidad. En esos instantes, se sienten pequeños, irrelevantes y profundamente vulnerables, aunque jamás lo admitirán. Su incapacidad para la introspección honesta y para procesar emociones reales les impide examinar por qué se sienten así. No se permiten pensar: la perdí porque mis actos destruyeron lo que teníamos, o necesito cambiar mis patrones para no repetir esto. En lugar de eso, buscan sofocar el malestar lo antes posible, ya sea lanzándose compulsivamente a las redes sociales en busca de atención, contactando con nuevas personas para recibir halagos o proyectando su frustración en otros. Este vacío es tan incómodo que no pueden tolerarlo por mucho tiempo. Lo interpretan no como una oportunidad de crecimiento, sino como una amenaza directa a su autoimagen. Por eso, reaccionan con una urgencia casi desesperada, buscando cualquier estímulo externo que reafirme que todavía son deseados, admirados o temidos. Es un mecanismo de supervivencia emocional que, paradójicamente, garantiza que seguirán atrapados en el mismo ciclo de dependencia del suministro narcisista, sin aprender nunca a generar un sentido interno y auténtico de valía. Lo más irónico es que, en esos momentos de vacío, el narcisista se acerca más que nunca a la verdad de su propia fragilidad y, sin embargo, hace todo lo posible por escapar de ella. Tu ausencia, sostenida en el tiempo, es como un espejo que les muestra lo que realmente son cuando nadie los aplaude. Seres sin máscaras, inseguros, carentes de recursos internos y eternamente dependientes de la energía ajena para sentirse completos. Todas estas reacciones, por intensas o dramáticas que puedan parecer, no deben confundirse jamás con un amor auténtico, con un arrepentimiento genuino o con un deseo sano de reconexión. El narcisista no experimenta el duelo como lo hace una persona emocionalmente madura. No se detiene para reflexionar sobre su parte de responsabilidad. No busca reparar desde un lugar de honestidad, ni se abre a la vulnerabilidad que es necesaria para construir vínculos reales. Lo que está detrás de cada movimiento que realiza tras tu partida es una combinación calculada de estrategias para recuperar el control, para proteger su frágil ego y para asegurar que el flujo de suministro, esa atención y validación externa que mantiene viva su autoimagen inflada, no se detenga. Su aparente interés, sus intentos de contacto o incluso sus gestos de remordimiento son, en realidad, maniobras diseñadas para mantenerte dentro de su órbita emocional. Puede que adopten el papel de víctima, que intenten despertar tu compasión o que utilicen indirectas diseñadas para avivar tu curiosidad o tu rabia. Todo está orientado a un único objetivo: lograr una reacción tuya. Porque mientras reacciones, aunque sea con enojo o con una indiferencia expresada, ellos sienten que aún ejercen una influencia sobre ti. Y comprender esto es fundamental para poder romper el ciclo de una vez por todas. Cuando reconoces que su dolor por perderte no está motivado por el amor, sino por la incomodidad de perder el poder, puedes liberarte de la trampa emocional que ellos intentan tenderte. No hay ninguna deuda pendiente, ni ninguna conversación final que pueda cambiar su estructura interna. Porque no se trata de una historia de amor que fue interrumpida, sino de un patrón de explotación emocional que, contigo, ha llegado a su límite. Tu decisión de marcharte y de mantener la distancia es, en sí misma, un acto de protección y un reconocimiento de tu propio valor. El verdadero cierre no viene de sus palabras ni de sus acciones, viene de tu firmeza inquebrantable en no permitir que vuelvan a tener acceso a tu energía, a tu paz y a tu vida. Ellos continuarán atrapados en su bucle de búsqueda incesante de validación. Tú, en cambio, tienes ahora la oportunidad de reconstruir tu vida desde la autenticidad, la calma y en relaciones donde el afecto no dependa de tu sumisión o de tu sacrificio constante.